Cuando una mujer embarazada desaparece, no solamente se moviliza la policía, se moviliza toda la comunidad. Y aunque la gente cercana no quiere voltear a ver a la persona más cercana a la desaparecida, poco a poco no queda más opción que empezar a investigar al esposo. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Y así les mato. Como siempre, yo soy su host Emi. Y antes de empezar, les quiero recordar que tengo el Patreon, una plataforma en la que subo 2 episodios extras al mes. Me sirve muchísimo si se suscriben ahí para poder seguir haciendo el podcast, pero si hoy no pueden pagar la suscripción de $3 y me quieren apoyar de otra manera, pueden compartir el podcast con sus amigos y amigas, dejarme alguna reseña en Spotify de las estrellitas, suscribirse en YouTube, seguirme en redes sociales o simplemente seguir escuchando semana tras semana. Les doy muchísimas gracias por el apoyo. Les gustó el último episodio antes de Navidad, así que ¡feliz Navidad! Y el episodio de hoy empieza justo en Navidad del 2002. El 24 de diciembre del 2002, Lacey y Scott Peterson tenían planeado ir a celebrar la Navidad en casa de Sharon Rocha, la mamá de Lacey. Sharon estaba en su casa preparando todo cuando a las 5:17 de la tarde sonó su teléfono. La voz del otro lado de la línea era la de su yerno, Scott. Scott le marcó para preguntarle si Lacey estaba con ella. Sharon estaba un poco confundida porque el plan era que todos llegaran más tarde, y le contestó a Scott que no. Y lo que le respondió Scott le cambió la vida para siempre. Scott le dijo que si Lacey no estaba ahí, entonces estaba desaparecida. Scott le dijo que nadie, refiriéndose a las amigas de Lacey, habían hablado con ella y que no la habían visto. Y Sharon inmediatamente empezó a hacer cosas, a tomar acción. Estaba tan alterada que tuvo que pedirle a alguien que manejara por ella. Y de las primeras personas que habló con Scott y obtuvo la versión de Scott de los hechos fue Ron, el esposo de Sharon y el padrastro de Lacey. Scott le dijo a Ron que él se fue a jugar golf a las 9:30 de la mañana y que Lacey tenía planeado sacar a caminar a su perrita Mackenzie y después posiblemente ir al súper. Pero cuando regresó a su casa, dijo que solo encontró a Mackenzie en la casa con la correa puesta y Lacey no estaba por ningún lado. Al primer lugar al que se les fue la mente a todos fue al parque, donde fue a caminar a Mackenzie, porque Lacey era una mujer de 26 años con 8 meses de embarazo. Y el parque, que estaba cerca de su casa en Modesto, California, estaba lleno de personas homeless y lo que más le preocupaba a Sharon era la subida empinada que había que subir para regresar a la casa. En fin, obviamente el primer lugar era el más obvio para empezar la búsqueda y Scott fue el primero en dirigirse ahí, mientras que Sharon y Ron llamaban a todos los conocidos y eventualmente a la policía. Esa misma tarde, todo el vecindario la estaba buscando. Había gente querida de Lacey imprimiendo y repartiendo y pegando en postes boletas de desaparecida con una foto de Lacey que le tomaron días antes en una cena de Navidad. En esta foto, Lacey sale sentada en una silla y claramente se ve su panza. A las 9:55 de la noche llegó el detective Brocchini. Le marcaron a este detective en específico porque no tenía hijos chiquitos y como era Navidad, no querían que los otros detectives estuvieran lejos si tenían niños en casa. Pero cuando él llegó a la casa de los Peterson, habían helicópteros y toda la búsqueda estaba enfocada en el parque. Estaban buscando en arroyos porque era un parque bastante grande y obviamente estaban trabajando bajo la creencia de que estaba lastimada en algún lado y estaba esperando ayuda. Ahora, aunque la mayoría de la investigación estaba enfocada en eso, el trabajo de Brocchini era otro. Porque no se nos puede olvidar que cuando una mujer está desaparecida o sufre algún tipo de violencia, en la mayoría de los casos son las personas cercanas las responsables.
Y en la mayoría de sus casos, la persona responsable es la pareja. Y aunque en ese momento no tenían esta estadística, que la causa de número 1 de muerte de las mujeres embarazadas es homicidio, al menos en Estados Unidos, obviamente tenían que voltear a ver al esposo, porque era lo que pasaba en la mayoría de estos casos. Entonces pusieron a Brocchini con un único objetivo: eliminar a Scott como sospechoso. Pero simplemente no pudo. Cuando Brocchini conoció a Scott, su primera impresión es que era un hombre educado, que tenía un comportamiento casual y calmado. A él le dijo que estuvo pescando todo el día y que Lacey salió a caminar al perro y que luego iba a ir al súper. Esto es diferente a lo que le dijo a Ron. A Ron le dijo que había ido a jugar golf. Pero esto, aguántense, lo vamos a hablar un poquito más adelante. Brocchini, acompañado de Scott, hicieron un registro superficial de la casa y en el closet vio la bolsa de Lacey con la cartera dentro, lo que significa que probablemente no salió a ningún lado voluntariamente, porque nadie sale de su casa sin su cartera. Puede ser que haya salido a caminar al perro sin la bolsa, pero definitivamente no vas al súper o no llegó al punto de su plan del día que ir al súper, porque pues si no se hubiera llevado la bolsa. Luego Brocchini le pidió checar los coches y Scott le dijo que sí. Tenían 2 coches, el de Lacey, en el que no encontró nada importante, y la pick-up de Scott. En la caja de la pick-up tenía unas sombrillas como para patio, de estas que se abren y se cierren, y una carpa. También encontró una bolsa con unos anzuelos y el recibo de la compra, que era del 20 de diciembre. Y además de comprar los 3 anzuelos, compró la licencia para pescar. Ahora, algo le llamó la atención a Brocchini de esto, porque Scott le dijo a un policía que usó un anzuelo grande y plateado para pescar ese día. Pero en la bolsa había un anzuelo de esta descripción todavía en el empaque. Entonces Brocchini lo notó como algo extraño, pero pues obviamente no era suficiente para preocuparlo tanto como para poder voltear y decir que Scott tenía algo que ver con la desaparición de su esposa, ¿no? Especialmente porque después, justito después, le dio un ticket de estacionamiento de la bahía en la que se estacionó, que decía que llegó a las 12:54 p.m. del 24 de diciembre del 2002. En la plática con Scott, salió que Scott se dedicaba a vender fertilizante y que tenía una bodega en donde guardaba la mercancía y trabajaba, que también era el lugar en donde guardaba su lancha. Brocchini le pidió que si podían ir. Cuando llegaron, Brocchini tomó unas fotos, paseó por la bodega y ya, no era tampoco una bodega tan grande. En ese punto no podía recolectar evidencia porque no tenía una orden de un juez, pero de igual manera en ese momento no vio nada que le llamara mucho la atención. Con toda esta información, pues no tenían nada para apuntar a Scott como el responsable, pero tampoco encontró algo concreto que lo eliminara como sospechoso, y fue cuando le pidió que fuera a la comisaría para una entrevista formal. Empezaron desde la mañana del 24. Scott dijo que él se despertó a las 8 de la mañana y que Lacey ya estaba despierta. A las 9 vieron un programa de Martha Stewart que se llama Martha Stewart Living juntos, y se acuerda que en el programa hablaron de hacer merengue. Lacey le dijo su plan del día y Scott inicialmente había planeado ir a jugar golf, pero estaba haciendo mucho frío y decidió mejor irse a pescar. A las 10 de la mañana salió de su casa y se fue a su taller por la lancha. A las 10:30 se sentó a contestar algunos correos. Estuvo sentado hasta las 10:56 más o menos. Y ahí empezó a subir la lancha al remolque y a las 11:30 salió de la bodega a la marina, que estaba a 144 kilómetros de distancia. Dijo que en la lancha solo se alejó como unos 3 kilómetros y que llegó a una isla que tenía un letrero que decía no descender y que se acuerda que había mucha basura. Con esa descripción, Brocchini pudo deducir que hablaba de una isla que se llama Brooks Island. Estuvo pescando como 1 hora y cuando regresó a tierra firme le marcó a Lacey, pero como no contestó le dejó un mensaje en la grabadora a las 2:15 de la tarde. Se los voy a traducir. Como siempre, hay cosas que se pierden en la traducción,
pero más o menos esto decía: hola hermosa, te dejé un mensaje en la casa, 2:15. Estoy saliendo de Berkeley, no voy a poder ir a Bella Farms a recoger la canasta de papá. Estoy esperando que escuches este mensaje y vayas tú. Te veo en un ratito, amor, te amo, bye. Entre las 4:15 y 4:45 estuvo en el taller regresando a la lancha y luego regresó a su casa. Cuando llegó, vio que su perrita estaba corriendo en el jardín con la correa todavía puesta. Se enteró después que la vecina encontró a Mackenzie, la perrita, en la calle y la metió a la casa. Cuando entró a la casa, se dio cuenta que la puerta principal no tenía seguro. Se le hizo raro, pero supuso que se le olvidó a Lacey. Pero Lacey no estaba en casa. Supuso entonces que estaba en casa de su suegra, o sea, de la mamá de Lacey, porque Lacey iba muy seguido a ver a su mamá, tenía una relación pues, muy cercana. Pero en vez de marcarle para verificar, en ese momento se quitó la ropa y la lavó. Luego se comió un pedazo de pizza con un vaso de leche, se bañó y después de todo esto llamó a Sharon y fue cuando le dijo que estaba desaparecida su hija. Él se puso a hablar con vecinos y fue al parque a buscarla mientras que sus suegros llamaron al hospital y a la policía. Un vecino se acuerda que cuando habló con Scott le dijo que estuvo jugando golf todo el día, que fue lo que le dijo a sus suegros y lo que ellos pensaron que estaba haciendo esa mañana, que más que nada se me hace un detalle súper raro de dar incorrecto, ¿no? O de equivocarte, como ¿qué hiciste ese día? Pues nada más dices lo que hiciste, ¿no? Porque estuvo raro que no les dijera a estas personas que estuviera pescando, sí, especialmente si a la policía sí le dijo. O sea, no tiene sentido que haya mentido ese detalle. Y aún más raro es que aparentemente nadie sabía que tenía una lancha. Brocchini entonces le preguntó en la entrevista que si tenían problemas en su matrimonio. Él le dijo que no, que llevaban 5 años casados y que estaban muy felices. Brocchini le preguntó si estaría abierto a hacerse un polígrafo y Scott le preguntó que si funcionaban. Brocchini le dijo que él sí creía que funcionaban y que aunque no los puede usar en un juicio, a él sí le sirven para ver cómo proseguir en una investigación. La entrevista duró más o menos 1 hora y quedaron que Scott regresaría al día siguiente para que le hicieran el polígrafo. Esto fue el 25 de diciembre. Para el 26, la recompensa por información que los llevara a la ubicación de Lacey ya estaba en $125,000. Sus mejores amigas y familia recorrieron millas y millas pegando los pósters y Scott estuvo ahí todo el tiempo, haciendo reír a todos los voluntarios, que en ese momento pues, todos lo agradecían porque era un momento un poco de olvidarse, de levantar un poco los ánimos. Y esto en específico se me hace a mí un poco difícil de juzgar porque nunca sabemos cómo vamos a reaccionar ante esta situación. Y puede ser que para él haya sido solamente una manera de lidiar y puede que haya sido como una manera de agradecer a toda la gente que estaba de voluntarios. Pero sí entiendo que a mucha gente se le haga raro que un esposo que supuestamente está muy preocupado por su esposa y su futuro hijo esté haciendo bromas, ¿no? Pero a mí en lo personal lo que se me hace muy difícil de justificar es que Scott no quiso participar con la prensa. Todos. Y cuando digo todos, es todos. Las amigas, el padrastro, la mamá, el hermano, la familia de Scott estaban haciendo entrevistas para correr la voz de la desaparición de Lacey, que es obviamente la mejor manera de que todo el mundo sepa y esté buscando a Lacey. Y a mí, en lo personal, sí se me hace muy raro que no haya querido participar. Porque sin importar tus razones por las cuales no quisieras hacer las entrevistas, que pues, chance eres muy penoso, chance no quieres que te graben, o sea, lo que sea, es de las pocas cosas en esa situación que puedes hacer para ayudar. Y como esposo y papá, porque su hijito que está a punto de nacer también está desaparecido, pues deberías de querer hacerlas, ¿no? Es más, no, a mí yo no me imagino en un punto donde quiera parar, o sea, si estoy en esa situación, porque de las pocas cosas que puedo controlar y en las que puedo ayudar es esa. Y sorpresa, sorpresa, ese día, ese mismo día, que era el 26,
se rehusó a ir a hacer el polígrafo bajo la excusa de que su papá le dijo que no lo hiciera. Los polígrafos, a mí en lo personal, me dan un poco igual. No se pueden usar en el juicio justamente porque no siempre son certeros y los detectives se apoyan demasiado en ellos, en mi opinión. Pero en el caso de Scott, no sé si él sabía esto, ¿no? Porque puede también, yo creo que si no sabes realmente la ciencia detrás de los polígrafos o cómo funcionan, o si no eres alguien que le gusta el crimen, que por ejemplo yo si estoy en una situación jamás haré un polígrafo porque si lo fallas ya te van a voltear a ver a ti aunque no tengas nada que ver. Y es muy, tiene que ver nada más con tu ritmo cardíaco. O sea, si estás muy nerviosa también puedes reprobar el polígrafo. Entonces a mí en lo personal no me laten, y que no lo haya querido hacer Scott, a mí tampoco es como, es culpable. Pero pues sí, cada vez ya son más cositas que te hacen dudar de Scott, ¿no? O sea, es como, y van a ver que este caso no es tanto que haya un momento en el que digas, ajá, fue Scott. Son más como una combinación de cosas, la suma de todas estas cosas que dices, pues es que no veo cómo no puede ser él, ¿no? Y una persona que estaba muy confundida en ese momento era Sharon, porque pues, obviamente quería las respuestas a todas estas preguntas, a todas estas dudas que salían cada vez que escarbaban más acerca de la vida de Scott. Porque Broccoli no era el único que tenía sus dudas de Scott. O sea, no era nada más que la investigación se estaba yendo para la dirección de Scott. La prensa se enteró que ese día Scott se fue a pescar y empezaron a insinuar que él pudo haber tenido algo que ver. Y toda esta presión y toda esta preocupación obviamente se acumula. Así que Sharon le pidió que se fueran a hablar y obtuvo algunas de las respuestas que quería. Para empezar, le preguntó por qué no le había contado a nadie de su lancha. Scott le dijo que porque quería que fuera sorpresa para Ron, pero Sharon no aceptó esto como respuesta. O sea, la verdad, bien por Sharon, porque se me hace una contestación bastante limitada, ¿no? Entonces Sharon le dijo que qué tenía que ver Ron si la lancha no era para él, si era de Scott. Y Scott no le pudo contestar. Luego Sharon le preguntó que por qué no quiso hacerse el polígrafo y dijo que era porque estaba muy alterado en ese momento para tomarlo. Y Sharon le dijo que pues, era una respuesta válida. Y al final de cuentas, Sharon no quería creer que Scott tenía algo que ver, porque lo amaban, era parte de su familia. Es más, Scott le decía mamá a ella. Pero la policía no tenía ningún apego emocional a Scott y querían estas respuestas. Ahora, no los quiero confundir, porque para este punto el enfoque todavía no era Scott, seguía siendo encontrar a Lacey. Y el 26 por la tarde llegaron a casa de Scott y Lacey a preguntarle a Scott si podían hacer un registro en la residencia pues un poco más formal y le dieron una forma de consentimiento para que él firmara. Scott se volteó y les dijo, ¿de verdad creen que voy a firmar esto sin un abogado? Pero la realidad es que Scott no podía hacer nada, porque realmente no necesitaban su consentimiento, ya que llevaban consigo una orden de cateo del juez. Pero la reacción de Scott les dijo mucho, porque además después tuvo la audacia de preguntarles que dónde estaba la confianza, así como diciendo, ¿por qué entran a mi casa que no confían en mí? Y Broccoli se volteó y le dijo, Scott, no sé por qué te estás enojando si todo lo que estamos haciendo es para encontrar a Lacey, que es lo mismo que tú quieres hacer. Estamos de tu lado. Scott aparentemente solamente suspiró fuerte y se salió de la casa. El cateo empezó a las 7:55 de la noche y duró 2 días enteros en los cuales Scott no pudo pasar a su casa. Y la verdad es que no encontraron nada alarmante. De hecho, todo lo contrario. Encontraron un hogar que parecía amoroso y que estaba bien cuidado. Tenían fotos de Scott y de Lacey y sus 2 familias y hasta habían decorado el cuarto de su hijo. Sin embargo, la casa no era la única ubicación que cubría la orden del juez. Y a diferencia de la casa, la bodega en la que trabajaba tenía varias cosas que levantaron sospecha. De las primeras cosas que les llamó la atención fue el barco o la lancha que según él sacó espontáneamente ese día porque hacía demasiado frío para jugar golf,
Que por cierto, en mi cabeza, si hace demasiado frío para jugar golf, definitivamente hace demasiado frío para ir a pescar. Pero cada quien. O sea, solamente siento que es algo muy raro. Obviamente va a ser más frío estando en el mar con el aire que jugando golf. Descubrieron que Scott compró la lancha el 9 de diciembre. Ahora, hay gente en la vida de Scott que sabían de la lancha. Pero yo sí creo, y es nada más mi opinión, que el hecho de que sus suegros no supieran está muy, muy raro. Porque en mi cabeza solo hay dos formas o dos razones por las cuales no se enterarían. La primera es que Scott le dijo específicamente a Lacey que no les dijera a sus papás porque Lacey y sus papás tenían una relación muy cercana. Y la única forma que yo veo que no les haya dicho es si Scott le pidió específicamente que no les dijera. O, lo que me lleva a mi otro punto, es que chance Lacey no sabía. Y si no sabía, ¿por qué no le diría a su esposa de la lancha? Y esto, que es bastante circunstancial, como ves mucha de la evidencia en este caso, es una cosa chiquita. Pero también habían más cosas. Por ejemplo, Scott dijo que usó un ancla hecha en casa cuando salió a pescar. Esta ancla era como una cubeta de cemento con una argolla. Y la encontraron perfecto ahí en la lancha. Pero lo que no encontraron por ningún lado fue la cuerda que usó para anclarse. Entonces, ¿cómo tienes un ancla sin cuerda? No tiene sentido, no la puedes usar. Y según él la usó. Luego encontraron evidencia de que hizo como 6 anclas, pero solo encontraron una y Scott dice que solo hizo una. Entonces, cada vez las sospechas caen más en Scott. Pero aún así, siguen investigando otras avenidas. Una de las cuales tiene que ver con un robo de la casa de enfrente de Lacey y Scott. La familia Medina vivía enfrente de los Peterson y salieron el 24 de diciembre a las 10:30 de la mañana y no regresaron a su casa hasta el 26 a las 4:30 de la tarde. Y cuando llegaron, inmediatamente se percataron de que alguien había entrado forzosamente a su casa y les había robado. Y para reportarlo, solo tuvieron que salir a la calle y decirle a unos de los policías que estaban involucrados en la búsqueda de Lacey. Porque toda su calle estaba llena de prensa y policías y voluntarios. Y el hecho de que haya habido un robo enfrente fue una coincidencia demasiado grande para ignorar. Y siguieron investigando. Entonces la investigación se dividía tanto en Scott como la posibilidad de que las mismas personas que entraron a la casa de los Medina hayan atacado a Lacey. Posiblemente porque Lacey los vio o vio algo que no tenía que ver y la atacaron. Y el 30 de diciembre, uno entre los 11,000 tips que estaban llegando de todo el país, de todas las llamadas que les estaban entrando a la policía, hubo una que cambió toda la investigación. Una mujer llamando desde Valdivia a las 8:41 de la mañana dijo que se llamaba Amber Fry y que era novia de Scott Peterson. Y eso se los voy a contar la siguiente semana. Muchas gracias por escuchar este episodio de Y así les meto. Feliz Navidad a todos. No se les olvide pedirme los casos que quieran escuchar. Y para los que me están viendo en YouTube, tengo una mascota nueva. Acabamos de adoptar un gatito. Mírenlo. Se llama Uni. Tiene solo un ojo. Y aquí estuvo atrás de mí mientras grababa. No sé si escuchan sus ronroneos. Pero bueno, feliz Navidad. Y las veo la próxima semana. Bye.